Recuerda que a través de la página web www.pavelpichardo.com/shop puedes obtener acceso a cursos y talleres académicos exclusivos para complementar tu formación académica. Gracias por tu preferencia. Hola, hola, ¿qué tal? Vamos a empezar a platicar un poco sobre derrame pleural. En inglés se le llama pleural effusion, pero pues creo que podemos hacer un diagnóstico integral muy bueno, ¿no? Ahora, yo siempre he pensado que la forma más fácil de abordar esto es hablando un poco de cómo se explora un paciente, ¿no? Recuerden que hay diferentes partes, ¿no? Que es primero la inspección, ¿no? Inspección. Luego palpación, bueno, que también implica percusión y auscultación. Por ejemplo, si estamos hablando auscultación. Si estamos hablando, por decir, de intestino, pues este orden cambia un poco. Pero hay algunas cosas como, por ejemplo, que son muy útiles, ¿no? Que creo yo que les pueden dar mucha información. Ahora, por ejemplo, siempre que le empiecen a platicar de síndromes como pleuropulmonares, hay algunos que destacan más que otros y les voy a poner como, por ejemplo, acá platicaremos de un par que siento que es importante como hacer contraste con el pleural effusion o el derrame pleural. Pero vamos a ponernos por acá, ¿no? Una parte sí, ok, pues es el derrame, ¿no? El derrame pleural, ¿no? Otra enfermedad importante es, por ejemplo, la consolidación, como pasa por decir con las neumonías, ¿no? Neumonía o neumonía, depende de donde estén tomando su clase. Otro concepto importante es, por ejemplo, el neumotórax, ¿no? El neumotórax. Y finalmente tenemos como la telectasia, ¿no? La telectasia. Además, es muy importante que ahí van a haber muchas pistas clínicas que te van a poder ayudar a orientarte, ¿no? Pero bueno, si se ponen a pensar como de forma muy como sindromática, es como fácil, por ejemplo, poder empezar a ubicar como estas cuestiones de catalogarlos y pues todo, ¿no? A mí se me hace mucho más fácil como empezar a abordarlo de esta manera. Pero, por ejemplo, si yo les pusiera la primera parte, inspección, ¿cómo creen que se ve un paciente que tiene, por decir, todas estas enfermedades? ¿Creen que tenga taquipnea? ¿No lo va a tener con hiperventilación? O sea, ¿creen que lo tenga sí o no? O, por ejemplo, Samuel, ¿piensas que debería tener taquipnea o no? No, sí, seguramente va a Claro, estar taquipneico, exacto. posiblemente cianótico, o sea, Claro. a Ujú. la inspección, ¿no? Que es lo que Claro, estamos ¿no? hablando. Y va a estar así, o sea, lo vas a ver asimétrico porque siempre que hay una parte afectada, pues digamos como que el tórax que está sano va a expandirse un poco más que el afectado. Entonces, esa parte es bien Tipo de importante. músculos accesorios, ¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo, va a haber taquipnea, va a haber utilización de músculos accesorios, etc, 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 etc. Pero bueno, o sea, realmente uno no puede diferenciar como la enfermedad solamente con la inspección. Pues es un componente, pero pues no te va a decir muy bien lo mismo, ¿no? Por ejemplo, la otra parte es la palpación. La palpación, pues tampoco muy bien, porque pues buscas como los movimientos de amplexión, amplexación, ¿no? Otra vez, el hemitórax afectado no se va a expandir nada, mientras que el otro hemitórax sí se va a expandir. Entonces, por ejemplo, voy a poner aquí los movimientos de amplexión y amplexación, ¿no? Y voy a ponernos una X. Entonces, va a estar disminuido en el hemitórax afectado, disminuido en el hemitórax afectado, afectado, afectado. Entonces, hasta ahí, todos los síndromes se parecen, hasta ese punto, ¿no? Todos de acuerdo. Bueno, Samuel. Tiene sentido hasta ahí, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, pero vámonos ahora sí como las partes más realmente como importantes, ¿no? Vamos a dejar ahorita la otra P como en pendiente, vamos a dejarla aquí como que es la, este, pero hay un componente más de la palpación que podemos tomar mucho en cuenta, pero ahorita la vamos a explicar. La otra parte es la percusión. Es muy importante que aprendan a percutir. Yo, por ejemplo, me acuerdo que aquí en mi dedo todavía tengo, a ver si alcanza a ver la cicatriz, creo que la alcanzan a ver, ¿no? Que es esto de acá que ven acá, güey, es una cicatriz de puro colágeno, güey, cuando de repente me le iba a cortar las uñas y percutía, pero básicamente, a ver si pura mamada lo alcanzo a hacer. Eso es timpánico y cuando se escucha mate es mate y timpánico. Entonces, va a depender un poco de cómo se escucha. Se escucha hueco, ¿no? Que le llamamos el timpanismo, ¿no? Si hay aire, pero se puede escuchar como más dullness o más mate en caso de que, por ejemplo, haya como una consolidación. Entonces, por ejemplo, respecto a eso, ¿cómo creen que se escuche, por ejemplo, tú, Samuel, cómo piensas que se escuche timpánico o mate si estamos hablando de un derrame pleural? Supón que tenemos acá un pulmón, acá tenemos otro pulmón, güey, y supón que acá
esto está repleto de derrame, ¿no? Por acá. Entonces, si tú percutes aquí, güey, tú pones tu dedo acá y tú percutes, ¿cómo crees que se escuche? ¿Mate o timpánico? No, probablemente en la ápice sería timpánico y en la base, que es donde está el Muy bien. derrame, se escucharía más mate. Por- Exacto. Entonces, muy bien, así como lo tienes está perfecto. Entonces, así como platicaste, en el tema del derrame pleural, va a ser otra vez como timpanismo, ¿no? Timpánico, voy a poner más tim. Neumonía, mismo tema, timpánico. Neumotórax, por ejemplo. Ah, perdón, sorry, sorry, al revés, al revés. Mate, ¿no? Mate, Más bien. mate, mate. Sorry, dije un segundo. Mate, así es. Este es mate porque está consolidado. Pues en este caso, pues hay agua. Aquí, pues no hay agua, pero hay un pulmón infectado, ¿no? Que está lleno de pus, ¿no? Mate. En el neumotórax, ahora sí, ¿cómo se va a escuchar? Timpánico. Un montón de aire, ¿no? Se va a escuchar súper timpánico. El más timpánico, o sea, si ahorita escuchan timpánico, lo otro escucha hipertimpanismo, muy hueco, porque literal es puro aire. Está, de cuenta que está el pulmón, pero se achicharró casi siempre porque, por supongan, ¿no? Ese es mi pulmón, ¿no? Vean acá la cámara, pero básicamente supongan que este es mi hemitórax, donde está mi pulmón. Sí, aquí hay presión negativa, ¿no? Normalmente está el pulmón y alrededor hay presión negativa, entonces normalmente pues no hay problema, ¿no? Pero si tú perforas, por ejemplo, por una herida, con un alma punzocortante, o por ejemplo, se te truena una bulla, por ejemplo, como pasa en pacientes con ventilación mecánica invasiva, con niveles muy altos de PEEP, por ejemplo, o positive end expiratory pressure al final de la expiración, o presión positiva al final de la expiración, se te revienta una bulla o tuviste un EPOC y tienes un neumotórax espontáneo, pero la causa que sea, ahora aquí en el espacio pleural hay aire y aplasta el pulmón. Entonces, lo que estás percutiendo, pues es todo el aire que está aplastando el pulmón que ya no se alcanza a ver, pero nomás como un detalle, pues se vería, vean por acá. Es un caso de neumotórax, ¿no? Donde ahora el aire se acumuló, pues por una herida, porque se rompió una bulla, la causa que sea, pero ahora dense cuenta cómo estamos aplastando este pulmón, ¿no? Todo esto que ven por acá es el pulmón, pero que está siendo aplastado por el aire. Ahora, si tú percutes en cualquier parte, aquí, aquí, acá, acá, donde sea, se va a escuchar hipertimpánico, ¿no? Ya dijimos un poquito de las causas, pero ahorita lo vamos a discutir como mucho más a profundidad. También, si nos vamos por decir a la parte de un pleural effusion, pasa el mismo concepto, solo que al revés. Resulta que si tú tienes acá la radiografía de tórax, ¿no? A ver, vamos a poner por acá la radiografía de tórax, a ver si se carga. Aquí está. Por ejemplo, van a notar que ahora lo que sucede, pues es al revés, ¿no? Ahora vas a tener, aquí está la silueta del corazón, ¿no? La silueta cardíaca, y por acá se cuenta cómo se hace como una especie de U, ¿no? Esta U siempre es indicativo del derrame pleural, ¿no? Es un derrame pleural. Y ahora, si tú percutes acá, al contrario, se va a empezar a escuchar Mate. mates, exacto, mate, ¿no? Y vas a tener el contraste que es timpánico, 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 pero ahí se va a escuchar mate. Y pasa el mismo concepto con la neumonía. Probablemente la única diferencia es que la neumonía es más característico como de un lóbulo y no las bases a fuerzas, pero pues va a depender un poco, ¿no? Entonces vamos a poner por acá pleural effusion X-ray, esto ya quedó claro, vamos a irnos a neumonía. Entonces, la neumonía lobar, como ven, se parece, pero pues no del todo, porque aquí digamos como que la radiografía no está así como en la forma de U. Sin embargo, es muy importante que tengan como diferencial que es común o es probable que una infección complicada o sea, una neumonía complicada puede evolucionar a un pleural effusion o un derrame pleural, pero se escucharía básicamente lo mismo, matidez en el lóbulo afectado, ¿no? Que es algo muy importante. Y finalmente la telectasia, como ven acá, pero acá dijimos, el neumotórax es timpánico, tympanism, ¿no? Y la telectasia pasa cuando, por ejemplo, tienes supongan, ¿no? Pues están los bronquios, ¿no? Vamos a decir que acá todo es el pulmón, ¿no? Yo sé que no se ve, pero voy a dibujar acá mi mejor esfuerzo. Y vamos a poner por acá la tráquea, ¿no? La tráquea, la carina, se separa en dos, ¿no? Y vamos a enfocarnos acá. Bronquio principal, bronquio segmentario, ¿no? Otro bronquio segmentario, y ya luego se ramifica, se ramifica, se ramifica, se ramifica, se ramifica, se ramifica. Pero ahí te va. ¿Qué crees que pase, Samuel, si yo pongo un moco en un bronquio grande? Aquí, güey. ¿Qué le pasa a todos a estos chiquitos, güey? ¿Qué crees que le pase? ¿Les va a entrar aire o ya no? No, ya no les va a Ya entrar no les va a aire. entrar aire. Entonces, lo que pasa es que se empiezan a aplastar, se empiezan a colapsar, que es lo que nosotros conocemos como la famosa atelectasia. Atelectasia, ¿sí? Atelectasia, que es la compresión propiamente de o un segmento, pero bueno, por ejemplo, puede pasar inclusive en pacientes que tienen
bronquitis crónica como parte del EPOC o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y demás. Entonces, por decir, si yo busco acá atelectasia, ¿no? Atelectasis, ¿no? Aquí vas a ver cómo, pero aquí la diferencia es que son pequeñas rayas, güey. O sea, son pequeñas rayitas. Por ejemplo, esto es un fragmento del lóbulo que se vio colapsado. Es un fragmento del lóbulo que se vio colapsado. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Entonces, inclusive en esta imagen de acá, todo esto es una porción que se vio colapsada, ¿no? Pero bien, pueden ser tan grandes que pueden afectar a un lóbulo completo o inclusive a todo un hemitórax. Entonces, depende de dónde se encuentre la obstrucción. Pueden ser por muchas cosas, pero va a depender completamente de dónde se encuentre como este colapso, ¿sale? Puede ser en un bronquio chiquito como pasa acá, puede ser más grande como en un segmento, ¿no? O bien en todo un hemitórax completamente. Y pues bueno, básicamente es como lo más importante, evidentemente el segmento que, ¿cómo crees que se escuche? ¿Crees que se escuche timpánico o mate? No se va a escuchar timpánico porque es O sea, ahí te va, alrededor no, timpánico, no, pero no, la no, parte colapsada es mate. mate, ok, sí. Exacto, muy bien. Entonces, la parte colapsada es mate. Pero ahí te va. Hay un tip para poder, o sea, digamos como con la pura radiografía te puedes dar una idea, ¿no? También la historia clínica, ¿no? Cuando hay atelectasia, por ejemplo, en pacientes con EPOC, que tengas un tapón de moquitos, si por ejemplo tienes, pasa mucho en cirugía que después de que les quitan la intubación y les hacen una cirugía abdominal o algo parecido, días después pueden tener, por ejemplo, el colapso, ¿no? Por eso es que a los pacientes después de la cirugía le pedimos que tengan rehabilitación pulmonar con una bolita y que mantengan y eleven las pelotitas. Es parte de la prevención de esto, ¿no? De la fisioterapia, ¿no? Pero bueno, hay una parte muy importante que también creo que, no, que omitimos, pero tú puedes diferenciar, por decir, un derrame pleural de una neumonía. Tú puedes diferenciar con exploración física un derrame pleural de una neumonía. Casi siempre. Obviamente, hay casos excepcionales, pero por lo general se puede diferenciar una de la otra. Y esto se hace con otra parte de la P, ¿no? De la palpación, que es ay, ¿cómo le llaman? No es frémito, ay, ¿cómo se dice cuando dices tristes tigres? Egofonía, ajá, la egofonía. Entonces, en español se le dice egofonía. Tú, por ejemplo, le puedes decir a un paciente, dígame, tres tristes tigres tragaban o ferrocarril o 33 ferrocarril, 33, ¿no? Entonces, haz de cuenta que si tú, por ejemplo, pon tus manos ahorita en tu pecho y di ferrocarril, sientes como vibra, ¿verdad? Ferrocarril, Sí, sí, sí lo hice, ferrocarril. ferrocarril. Sí, Eso pasa normalmente, pero ahí te va, güey. En una neumonía, lo que pasa es lo siguiente. Supón que estamos viendo del lado del hemitórax. Supón que estamos viendo del lado del hemitórax, ¿no? Y tú pones acá tu mano y está consolidado por acá. Todo esto está consolidado. Realmente vamos a poner la mano como más encimita, literal acá está casi, casi sobre el tórax, ¿no? Esta es la manita. Pero supón que acá tienes tu consolidación, ¿no? Ahí te va, güey. Si el paciente dice ferrocarril, y llega la voz por acá, ferrocarril, pero acá pasa algo muy curioso, como el medio acuoso transfiere un poco mejor la vibración, lo que pasa es que empieza a vibrar y vibrar y vibrar y vibrar y vibrar, porque lo estás tocando en corto. Algo súper característico es que la egofonía en pacientes con neumonía es mucho mayor. ¿Eso tiene sentido? Es sí, mucho mayor. ¿Cómo se diferencia un derrame pleural? De la siguiente forma. Entonces, imagínate que ahora tienes acá tu mismo pulmón, pero ahora, ¿dónde se encuentra el líquido? ¿Derrame qué se llama? o sea, estaría más basal. O sea, sería derrame pleural, ¿verdad? O sea, y está en la pleura y está en la base. Pero haz de cuenta, imagínate que ahora la diferencia es que tienes un montón de líquido, güey, acá, güey, separando al pulmón real. ¿Ya te diste cuenta? Todo eso es agua, ¿sí? Y tú pones la mano por acá arriba, ¿sí? Pero resulta lo siguiente, güey, que si tú le dices al paciente que llega a 33, va a llegar hasta acá, va a vibrar normal, 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 normal. Pero como aquí ya no está en contacto con el líquido, sino que está fuera de, aquí se muere el sonido y nunca, o sea, la vibración, pues, y ya no llegó a la parte de la mano. Entonces, algo importante es que una diferencia muy particular para diferenciar una neumonía de un derrame pleural es que al decir 33, la egofonía va a estar incrementada, pero al decir 33 en derrame pleural va a estar disminuida. ¿Sale? Arre. Muy, muy importante. Entonces, la egofonía es algo muy característico. El resto, pues, se va a sentir normal. Neumotórax, pues, no vas a sentir nada porque va a haber un montón de aire, pero va a ser timpánico, no hay pierde. Y la telectasia, pues, bueno, creo que no hay tanto tema, ¿no? Los otros dos tienen con fiebre, creo que lo puedes diferenciar como bastante bien. Y finalmente nos va a quedar la parte de la auscultación, ¿no? La auscultación, otra vez creo que no tiene mucho pierde, nomás es disminución de la entrada del aire.
Y bueno, al final pasa lo mismo que con la inspección. Todos tienen disminución de la entrada del aire, ¿no? Disminución de ruidos vesiculares, no sé, vesiculares, vesiculopulmonares cuando son más distales y pues X, o sea, no pasa nada, ¿no? Te digo, hay quien dice que no existen los ruidos vesiculares, entiendo, o sea, sí entiendo, pero pues bueno, para fines de los estudiantes vamos a decir que sí, pero se escuchan disminuidos en todos, pues no hay mucho tema. Ahora, finalmente tenemos la última porción que diría que es como lo más importante de la clase, ¿no? Que son los famosos chest X-ray o la radiografía de tórax. La radiografía de tórax por lo general se toma en ángulo posterior o PA, ¿no? O sea, la proyección es de atrás hacia adelante y pues se ve un poquito más grande. Esto te permite tener una buena claridad. Hay algunos criterios que tienes que saber, básicamente para que tenga una buena calidad, la imagen tiene que tener, se tiene que ver 8 espacios intercostales y muchas cosas, ¿no? Que no esté, las vértebras creo que se tienen que alcanzar a ver, pero no todas, o no se pueden perder. Algo así, no soy radiólogo, pero pues sé que era algo importante, ¿no? Pero bueno, vamos a copiar esta imagen, ¿no? De cómo se ve una telectasia, ¿no? Pero date cuenta cómo la telectasia, pues casi siempre, pues es de un fragmento pequeño, pues no es de que todo el pulmón está colapsado. Puede pasar como viste en otras imágenes, pero no es lo clásico, pues, ¿sale? Como dijimos anteriormente, también esto que tenemos por acá es el neumotórax. ¿Cómo se ve un neumotórax? Vamos a poner el neumotórax. Tórax me faltó la P, pero no pasa nada. Y aquí está la imagen que vamos a agarrar hace rato, la vamos a copiar y la vamos a poner acá donde dice el neumotórax, ¿no? Qué bien, ya lo dijimos, ahí el problema se encuentra alrededor de, ¿no? No es tanto el problema como el pulmón respirando. Y finalmente tenemos la neumonía. La neumonía otra vez puede variar dependiendo de qué tanto se esté afectando. Vamos a poner por acá neumonía, 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 neumonía. Que ahora todo esto que se ha consolidado es lo que se ha afectado. Pero dense cuenta como no es tan uniforme, ¿no? No es tan uniforme. Y vamos a ponerlo finalmente por acá. Y finalmente vamos a poner la última, las últimas dos, que es el punto principal de la clase de hoy. ¿Cómo diferenciamos un derrame pleural de una telectasia masiva? ¿Qué es lo que sigue? Ahora lo que quiero que aprendas, Samuel, como último detalle de esto de los síndromes pleuropulmonares, es que yo quiero que sepas cómo diferenciar una telectasia, y ahí te va, atelectasia en X-ray. Pero imagínate una masiva como esta, por decir. Esto, güey, imagina, esto puede ser un derrame pleural o podrá ser una telectasia. Se puede ver exactamente igual. Vamos a dejar esta imagen por acá, nomás para que lo tengamos aquí bien presente, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos a poner pleural effusion chest X-ray o large, ¿no? Large pleural effusion, ¿no? Y lo vamos a poner. Y quiero que veas esto, güey. O sea, date cuenta cómo se puede ver muy igual. O sea, se ve todo blanco, ¿lo ves? Sí, no se nota mucha diferencia. O sea, está muy blanco y vamos a la telectasia. Sigue muy blanco, ¿verdad? Así es. Está cañón. Entonces, ¿cómo lo diferenciamos? Ahí te va. Vamos a hablar de fisiopatología. Entonces, en el derrame pleural se acumula líquido en un lado y está ejerciendo presión ahí mismo, ¿verdad? Sí, Y lo que pasa, algo bien característico en el derrame pleural, es que aquí se empieza a incrementar tanto líquido, güey, pero tanto líquido en el derrame pleural que se empieza a incrementar la presión y la presión y la presión y la presión. Y ahí vienes hacia qué lado tiene la presión más disminuida. Pues del lado no afectado, ¿verdad? Entonces, así. algo que pasa es que la tráquea, güey, empieza a desplazar hacia el lado contralateral, ¿sí? El corazón también y todo lo demás. ¿Tiene sentido? Sí, bastante. Tiene sentido. Pero con la telectasia, güey, pasa lo opuesto. Con la telectasia pasa lo opuesto. Ahora, como se está colapsando hacia el interior porque no le entra aire, en vez de empujar hacia el lado, más bien jala todo hacia donde se encuentra este. Entonces, como vamos a ver en la parte de la telectasia, que vamos a abrir la imagen por acá, vas a notar que ahora la tráquea se encuentra desplazada hacia la lesión. Entonces, date cuenta que ahora la tráquea está jalándose hacia acá. ¿Ya te diste cuenta? El corazón también, todo se está metiendo hacia acá. Entonces, pero lo más característico, Samuel, es la tráquea, cómo se encuentra desplazado hacia el lado de la lesión. ¿Sale? Va. Muy high yield. Eso es lo más high yield que vamos a discutir el día de hoy. Entonces, lo voy a poner nomás por acá. Vamos a poner acá esto, ¿no? Cuando es una telectasia gigante, que otra vez sí puede pasar, depende el segmento que se afecte. Ahora lo vamos a poner por acá, pero vamos a poner también que puede ser esta otra, ¿no? Esta otra. Y bien, finalmente vamos a poner un derrame pleural. Hay de muchos tipos, sin embargo, pues para fines esquemáticos solo te voy a poner como el masivo, pero pues nomás para que te des una idea de cómo es que se ve. Pero el otro chiquito, pues es un poquito más leve, ¿no? Es un poquito más leve. El tratamiento también varía, ¿no? Por ejemplo, algunos neumotórax
nos afecta el 50%. O sea, si no hay una compresión del 50% de eso, inclusive no ocupas hacer ninguna intervención así muy agresiva, más que oxígeno. Pero si es más del 50% de lo colapsado, pues ya tienes que hacer más cosas, ¿no? Que es importante. Bueno, habiendo platicado esto, ahora sí vamos al tema importante, ¿no? Que esto fue como síndromes pleuropulmonares, ahora sí nos vamos a ir al tema de pleural effusion. Como puedes notar, nomás para finalizar esta parte, esta sesión como muy express, el derrame pleural es la acumulación de líquido en el espacio pleural, como bien habíamos platicado anteriormente. Pero básicamente tiene dos clasificaciones muy grandes con base en qué tipo de líquido es. Si es un líquido muy acuoso, que tiene que ver, o sea, que se hizo acuoso por un tema de presiones, pues se le llama líquido de carácter transudativo o trasudado, transudate, ¿ya viste? Entonces, como un dato muy importante es que el trasudado, literal, güey, o sea, vamos a ponerlo más así como, ¿qué es lo que tiene el trasudado? Pelada, güey, agua y electrolitos. Pero el exudado, güey, es un tipo de fusión pleural o derrame pleural que está caracterizado por una infiltración inflamatoria, güey. Inflamatoria. O sea, tuvo que haber una neumonía, güey. Pudo haber sido un cáncer. Pudo haber sido un chingo de cosas que son de carácter inflamatorio. Entonces, eso significa que si hay inflamación, pues hay más permeabilidad de proteínas, como vimos como en el tema pasado, el mieloma múltiple, ¿no? Pasó lo mismo. La inflamación hizo que la separación de las células se incrementara, incrementó la permeabilidad, las proteínas del mieloma múltiple se iban al riñón y pues pasaba todo este despapalle. Mismo tema aquí. Aquí, la única diferencia es que vas a tener la misma mamada. O sea, también va a haber agua, güey, también va a haber electrolitos, pero ahora también va a haber algo muy importante que es super high yield, que es proteínas. Proteínas. Entre ellas destacan, por ejemplo, las proteínas totales, pero también hay una proteína muy importante una proteína muy importante que es una enzima conocida como lactato deshidrogenasa, que en derrames pleurales se utiliza mucho porque son parte de los criterios de Light que veremos a continuación. Pero bueno, hasta ahí todo tiene sentido. Sí, Súper, entonces, nomás como resumen, el tema del trasudado es un tema siempre como de presión, puedes pensarlo, o sea, como problemas de presión, ahorita lo vemos más a detalle, y el exudado es un poquito más de temas de inflamación, inflammation, ¿no? Pero antes de siquiera empezar a hablar de las cosas, recuerda siempre tener muy presente todo esto de los síndromes pleuropulmonares antes de pasar a la parte de como los diagnósticos integrales. Ahora, dentro de los hallazgos clínicos, creo que son muy evidentes, pero básicamente tiene disnea, que se me hace muy, muy, pues X, porque date cuenta que, güey, pues no mames, todos tienen disnea, ¿no? Que es muy evidente. Esto sí, pueden tener dolor pleurítico, ¿no? Que es un dolor que se incrementa si, por ejemplo, te mueves hacia adelante o hacia atrás. Pueden tener también tos, inclusive, ¿no? Y ya realmente no es muy inespecífico, pero ahí te va. Lo importante es que puedes tener dullness to percussion, ¿no? Que escucha como mate. Disminución de los ruidos respiratorios, como todos, güey. O sea, todos escuchan disminuidos. Pero mira, también algo muy importante, y esto es muy high yield, es que puede haber a pleural friction rub, ¿no? Que es como un ruido, como tipo una maquinita que se escucha, que puede pasar, ¿no? Entonces, eso también es importante. Finalmente, el chest X-ray lo que muestra es un borramiento del ángulo costofrénico, ¿no? Además, en respiración de cúbito se puede observar, ¿no? Como la loculación, ¿no? Como que se hacen diferentes como cavidades. Finalmente, la toracocentesis parte, no solamente es diagnóstico, sino también es terapéutica, o sea, que tú haces una punción pleural y pues puedes tener como tal las efusiones, ¿no? Eso se indica sobre todo o sea, ahí te va. No todos los derrames pleurales se tienen que hacer toracocentesis, sobre todo son muy leves, pero en casos donde tengan una acumulación grande, ¿no? Diría yo, por ejemplo, como puede pasar, pues se puede empezar a hacer todo esto. Ahora, como ves, hay diferentes enfermedades que lo pueden causar, pero entre ellas destacan, por ejemplo, los trasudados, que son otra vez temas de presión, como pasa, por ejemplo, en la congestive heart failure, ¿no? La falla cardíaca congestiva. Tiene sentido, güey. Si el corazón deja de latir, se acumula en los vasos pleurales, perdón, pulmonares y sale el líquido. Entonces, también pasa si pierdes proteínas y hay un desbalance, ¿no? Con las fuerzas de Frank Starling, ¿no? Como pasa, por ejemplo, en la cirrosis, como ya no produces proteínas y ya no hay presión oncótica que jale hacia el interior del vaso, pues se salen todas las proteínas. Mismo tema con el síndrome nefrótico, nomás que ahora en vez de ser un tema de producción, es que estás orinando demasiadas proteínas.
Y finalmente lo de los exudados son, por ejemplo, la neumonía, la tuberculosis, datos de malignidad, inclusive pulmonary embolism, ¿no? Un embolismo pulmonar, sobre todo cuando son muy grandes, pero no es lo clásico. Y hay otras enfermedades como enfermedades autoinmunes, ¿no? La pancreatitis inclusive, o inclusive hasta traumatismos, pero no es lo clásico, diría que lo más importante que tienes que ubicar son malignidad e infecciones. Y finalmente tenemos los famosos criterios de Light, ¿no? Los famosos criterios de Light. Pero básicamente lo que vas a tener es que, ¿cómo se hace un diagnóstico con esto? Es que hay una relación que es la relación entre proteínas plurales y proteínas séricas, pero ahí te va. La relación es la siguiente. Si hay, si está muy elevado y hay muchas proteínas, más de las que hay en proteínas, este criterio sube. Y eso es más indicativo de exudado. O sea, si tienes muchas proteínas ahí, pues es por algo, ¿no? O sea, no es por chistoso. Entonces, exudado. Mismo tema, si tienes mucho LDH, esta relación con base en lo que tengas en el plasma, pues también es exudado. Mismo tema. Pero, por ejemplo, si la relación de plasma-proteína, perdón, de pleural y proteína es la misma, pues probablemente estará sudado. Mismo tema con el LDH. Si está incrementado, pero no mucho, pues tal vez es lo mismo. Un incremento de más del 50%. Y finalmente, como tal, el LDH dentro de los fluidos, pues es que tiene que estar 2 a 3 veces más del límite superior para poderlo hacer. Y finalmente, el tratamiento, pues tiene que estar, o sea, digamos como que la toracocentesis te ayuda, pero el tratamiento final tiene que ser específico para cada patología. Si son causados por una neumonía, pues antibióticos. Si son causados por un empiema, pues tienes que hacer una broncoscopía o inclusive una cirugía a veces. Si es una telectasia chance y ocupa, por ejemplo, una intubación, yo qué sé, hay mil y un causas, ¿no? Una broncoscopía, inclusive si es por una obstrucción localizada, ¿no? Que puede pasar también. Y bueno, básicamente el tratamiento cuando son derrames pleurales paraneumónicos o empiemas, ¿no? Que es la infección loculada dentro de la pleura, pueden requerir inclusive un tubo de drenaje pleural y además de la antibiótico-terapia. Y bueno, básicamente es el resumen Turbo Express de derrame pleural con slash síndromes pleuropulmonares. Ojalá les haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente video.